Durante mucho tiempo, se nos enseña a creer que la motivación es algo que se gana o se pierde, que hay días en los que uno está inspirado y días en los que algo falla por dentro, que cuando el entusiasmo desaparece, cuando nada parece movernos como antes, estamos rotos de alguna manera. Yo mismo creí eso durante años. Creí que la falta de impulso era un problema psicológico, una señal de desgaste, una especie de defecto interno que debía corregirse cuanto antes. Pero con el tiempo entendí que esa interpretación es superficial y, en muchos casos, profundamente equivocada. Hay un momento en la vida de muchas personas en el que lo que antes estimulaba deja de hacerlo. Las metas pierden brillo. Las recompensas ya no generan la misma descarga interna. El reconocimiento externo se vuelve extraño, casi vacío. Y entonces aparece una inquietud silenciosa, una pregunta que no siempre se formula con palabras, pero que pesa por dentro. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué ya no siento lo mismo? ¿Por qué la motivación se fue? La mente busca explicaciones rápidas, etiquetas, diagnósticos, historias que devuelvan una sensación de control. Se piensa en cansancio, en desilusión, en pérdida de sentido. Se intenta recuperar el entusiasmo empujándose, forzándose, recordándose cómo eran las cosas antes. Pero cuanto más se intenta volver a ese estado anterior, más distante parece. Lo que casi nadie explica es que, muchas veces, la motivación no desaparece porque algo esté fallando, sino porque algo se está agotando. Y no me refiero a la persona, sino a un modo específico de funcionar. Un modo basado en la persecución constante de estímulos, de recompensas, de sensaciones que justifican el movimiento. Cuando ese modo se vuelve transparente, cuando deja de engañar, el motor se apaga. Y eso no es una caída. Es una pausa estructural. Durante mucho tiempo, la motivación opera como una forma de alivio. Nos movemos para dejar de sentir incomodidad. Actuamos para llenar una falta. Deseamos para escapar de una sensación de carencia. Y mientras ese ciclo funciona, se confunde con vitalidad. Se lo llama pasión, ambición, energía. Pero en el fondo, es reacción. No elección consciente, sino respuesta automática. Cuando ese mecanismo empieza a verse con claridad, ya no funciona igual. La mente sigue proponiendo objetivos, pero algo no responde. El cuerpo sigue adelante, pero sin el impulso de antes. Y eso se vive como una pérdida. Como si algo esencial hubiera sido arrancado. En realidad, lo que se pierde es la ilusión de que el movimiento constante era libertad. Este es el punto que resulta más difícil de aceptar. No todo estado sin entusiasmo es apatía. No toda falta de motivación es un síntoma negativo. A veces es el colapso de una estructura interna que ya no puede sostenerse. Y cuando una estructura colapsa, lo primero que aparece no es claridad, sino vacío. Ese vacío asusta, porque no ofrece dirección. No promete recompensa. No señala el próximo paso. Es simplemente un espacio sin referencias. Y la mente, acostumbrada a operar con objetivos, lo interpreta como una amenaza. Pero ese espacio no es ausencia de vida. Es ausencia de ruido. Aquí comienza una transición que casi nunca se nombra. El paso entre una psicología basada en la búsqueda constante y otra que todavía no tiene forma. En ese intervalo, nada motiva como antes. Nada empuja. Nada seduce. Y sin embargo, algo sigue presente. Algo que no depende del deseo ni del rechazo. Algo más estable, pero también más difícil de reconocer. Lo que ocurre en este punto no se resuelve con más estímulos ni con nuevas metas. Tampoco con discursos positivos ni con técnicas de autoimpulso. Porque el problema no es falta de energía, sino exceso de comprensión. Se ha visto demasiado como para seguir reaccionando igual. Y cuando eso sucede,
El sistema interno necesita reconfigurarse. No hacia arriba, no hacia más intensidad, sino hacia otro eje completamente distinto. Un eje que no se apoya en la promesa del placer futuro, sino en la capacidad de permanecer presente sin necesidad de escapar de este momento. Ese aprendizaje no es inmediato, no es cómodo, y desde luego, no es emocionante. Por eso casi nadie habla de él. Pero es ahí donde empieza a cambiar de verdad la relación con la motivación, con el sentido y con la propia vida. La mayoría de las personas nunca llega a este punto porque, apenas aparece el vacío, hacen todo lo posible por llenarlo. Cambian de trabajo, de relaciones, de objetivos. Se exponen a más estímulos, consumen más información, buscan nuevas formas de sentirse activados. No porque lo necesiten realmente, sino porque el silencio interno resulta insoportable. Yo también hice eso durante mucho tiempo. Confundí movimiento con vida. Confundí intensidad con significado. Pero llega un momento en el que incluso esa huida deja de funcionar. Los estímulos pierden fuerza. Las novedades duran cada vez menos. La motivación artificial se vuelve costosa de sostener. Y entonces queda algo desnudo frente a uno mismo. Una especie de neutralidad que no es tristeza, pero tampoco entusiasmo. Una sensación de estar aquí sin la narrativa habitual que empuja hacia adelante. Desde fuera, este estado suele interpretarse como estancamiento. Desde dentro, se vive como una extraña suspensión. Ya no hay prisa real, pero tampoco dirección clara. Y lo más desconcertante es que, pese a la ausencia de motivación, la vida continúa. El cuerpo sigue respirando. El día sigue ocurriendo. Las cosas siguen siendo hechas, aunque sin el dramatismo interno de antes. Aquí aparece una confusión fundamental. Se cree que sin motivación no hay acción, que sin deseo no hay movimiento. Pero eso no es del todo cierto. Hay un tipo de acción que no nace de la carencia, sino de la respuesta natural a lo que está frente a uno. No es heroica. No es épica. Es simple. Y precisamente por eso, suele pasar desapercibida. Cuando la motivación basada en la falta se disuelve, lo que queda es una forma de estar que no depende de promesas internas. No se actúa para sentirse mejor más adelante. Se actúa porque algo necesita ser hecho ahora. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Porque ya no hay una negociación constante con el futuro. Ya no se vive esperando que algo ocurra para justificar el presente. Este cambio no se siente como una mejora inmediata. Al contrario, durante un tiempo, se siente como una pérdida de identidad. Si ya no soy quien persigue, quien se esfuerza, quien se empuja, entonces ¿quién soy? La mente, acostumbrada a definirse por sus objetivos, se queda sin referencias. Y eso genera vértigo. Pero ese vértigo es informativo. Muestra hasta qué punto la identidad estaba sostenida por la tensión, por la expectativa, por la necesidad de llegar a algún lugar. Cuando esa estructura cae, aparece algo más básico. No una respuesta, sino una presencia. No un propósito elaborado, sino una disponibilidad silenciosa. Aquí es donde muchos se equivocan de diagnóstico. Piensan que han perdido el sentido de la vida, cuando en realidad han perdido una versión infantil del sentido. Una versión que dependía de estímulos, de recompensas, de validación. Lo que empieza a emerger no es ausencia de sentido, sino un sentido que no se formula en frases inspiradoras. Este tipo de sentido no empuja, no grita, no promete nada extraordinario. Se manifiesta como una sensación de suficiencia básica, como si la vida, tal como es, no necesitara ser constantemente corregida para ser tolerable. Y eso, para una mente entrenada en la mejora constante, resulta casi ofensivo.
Porque si no hay nada que mejorar de inmediato, si no hay nada que alcanzar para estar bien, entonces toda la maquinaria del esfuerzo pierde su razón de ser. Y ese es el punto exacto donde muchos retroceden. Vuelven a buscar objetivos, aunque ya no les importen demasiado. Vuelven a forzarse a sentir algo, aunque sea artificial. Sin embargo, si uno permanece aquí el tiempo suficiente, algo empieza a reorganizarse. No como un estallido emocional, sino como un reajuste silencioso. La atención deja de estar siempre dirigida hacia lo que falta. Empieza a posarse en lo que ya está. Y en ese cambio de foco, la experiencia se vuelve más estable, aunque menos espectacular. No se trata de resignación ni de conformismo. Se trata de dejar de vivir en deuda con el futuro, de dejar de exigirle a cada momento que justifique su existencia mediante placer o progreso. Y esa renuncia, que al principio se vive como pérdida, termina abriendo una forma distinta de libertad. Porque cuando ya no se depende de la motivación para moverse, la vida deja de ser una carrera y se convierte en una serie de respuestas simples a lo que aparece. No hay euforia en eso. Pero tampoco hay agotamiento constante. Hay una especie de equilibrio silencioso que no necesita ser defendido. Este es el punto en el que la psicología tradicional deja de ser suficiente. Porque ya no se trata de optimizar el deseo, sino de comprender qué ocurre cuando el deseo deja de ser el motor principal. Y esa comprensión no es teórica. Es vivencial. Se da únicamente cuando uno deja de escapar de este estado y permite que haga su trabajo. Todavía no es claridad total. Todavía no es una nueva forma de entusiasmo. Es una reconfiguración en proceso. Y aunque la mente quiera adelantarse, ponerle nombre, convertirlo en un logro, no es posible hacerlo sin interrumpirlo. Por ahora, basta con permanecer, con observar sin corregir, con permitir que esta etapa termine de desplegar lo que vino a revelar. La mayor dificultad de este proceso es que no ofrece señales claras de progreso. No hay hitos visibles. No hay momentos en los que uno pueda decir con certeza ahora sí, esto está funcionando. Y eso va en contra de todo lo que hemos aprendido sobre cambio personal. Estamos acostumbrados a medir avances, a comparar estados, a evaluar resultados. Aquí, en cambio, cualquier intento de medición distorsiona la experiencia. En este punto, la mente suele volverse impaciente. Quiere saber cuánto falta. Quiere entender hacia dónde va todo esto. Quiere garantías. Pero este tránsito no responde a la lógica del control. Responde a la lógica de la maduración. Y la maduración no puede acelerarse sin deformarse. Lo que empieza a hacerse evidente, poco a poco, es que la ausencia de motivación no implica ausencia de vida interior. Implica ausencia de conflicto interno innecesario. Durante años, gran parte de la energía psíquica se consumía en empujarse, en resistirse, en corregirse. Cuando eso cesa, aparece una quietud que al principio se interpreta como vacío, pero que en realidad es descanso. Ese descanso no es pasividad. Es la pausa natural que ocurre cuando ya no se está huyendo. Y solo cuando uno deja de huir, puede empezar a ver con claridad de que estaba huyendo exactamente. No de la falta de placer, sino de la simplicidad del estar. Aquí se produce un cambio sutil pero decisivo. La experiencia deja de ser evaluada constantemente. Ya no se pregunta a cada momento si esto es suficiente, si esto vale la pena, si debería sentirse de otra manera. La atención se vuelve menos invasiva, más receptiva. Y en esa receptividad aparece una forma de interés distinta, más tranquila, menos ansiosa. No es entusiasmo. No es pasión. Es curiosidad sin urgencia. Una disposición a estar con lo que aparece, sin necesidad de manipularlo. Y aunque esto pueda parecer poco atractivo desde fuera, desde dentro genera una sensación de coherencia que no depende de estímulos externos. En este punto,
muchas personas descubren algo inesperado, que gran parte de su agotamiento no provenía de hacer demasiado, sino de querer sentirse de una determinada manera mientras hacían las cosas, de exigirle a cada acción que produjera una emoción específica. Cuando esa exigencia cae, la acción se vuelve más ligera. Se sigue trabajando. Se siguen manteniendo responsabilidades. Se sigue interactuando con otros. Pero ya no hay la misma carga psicológica. No porque todo sea agradable, sino porque ya no se está luchando contra la experiencia tal como es. Y esa no lucha libera una cantidad de energía que antes estaba atrapada en el conflicto interno. Aquí es importante aclarar algo. Este estado no convierte a nadie en indiferente ni desconectado. Al contrario, la sensibilidad suele volverse más fina. Se perciben mejor los matices. Se escucha con más atención. Se responde con mayor precisión. Pero todo eso ocurre sin el dramatismo previo, sin la necesidad de intensificar para sentirse vivo. En este punto del camino, suele aparecer una tentación particular, la de convertir esta comprensión en una nueva identidad, en alguien que ya no necesita motivación, en alguien que ha trascendido el deseo. Pero eso sería solo otra forma de tensión, otro intento de solidificar algo que es, por naturaleza, dinámico. La clave aquí no es adoptar una nueva postura, sino mantenerse disponible. No cerrar el proceso con conclusiones prematuras, porque lo que está ocurriendo todavía no ha terminado de desplegarse. La pérdida de la motivación antigua es solo la primera capa. Debajo de ella, algo más profundo empieza a tomar forma. Ese algo no se puede describir con precisión porque no se presenta como una emoción clara. Se parece más a una confianza básica en la experiencia. No en el sentido de optimismo, sino en el sentido de no oposición. Pase lo que pase, hay una capacidad creciente de permanecer sin fragmentarse. Y cuando esa capacidad se estabiliza, ocurre algo que muchos no esperan. La acción vuelve. No impulsada por la carencia, sino por la claridad. No por la necesidad de escapar del presente, sino por la respuesta natural a él. Es una acción menos compulsiva, menos reactiva, más ajustada a la realidad. Esto no significa que la vida se vuelva simple o libre de dificultades. Significa que las dificultades ya no se viven como una amenaza a la identidad. Ya no ponen en cuestión el valor personal. Ya no exigen una reparación inmediata a nivel emocional. Se enfrentan como lo que son, situaciones concretas que requieren respuestas concretas. Aquí, por primera vez, la motivación deja de ser un problema central. No porque se haya recuperado como antes, sino porque ya no es necesaria para vivir de forma plena. La vida deja de girar en torno a cómo uno se siente y empieza a organizarse en torno a lo que es necesario, posible y real en cada momento. Este es un punto de inflexión silencioso. No hay aplausos internos. No hay sensación de logro. Pero hay una estabilidad nueva que no depende de circunstancias favorables. Y esa estabilidad, una vez reconocida, no se pierde fácilmente. Si este tipo de reflexiones está resonando contigo, te invito a que apoyes este contenido con un like y te suscribas al canal. Eso permite que este espacio siga explorando, sin ruido ni promesas vacías, los aspectos más profundos y menos evidentes de la psicología humana. Lo que queda por delante no es un regreso al entusiasmo antiguo, sino la integración de esta nueva forma de estar. Y aunque al principio parezca menos brillante, con el tiempo se revela como algo mucho más sostenible, mucho más honesto, mucho más cercano a la realidad de lo que significa estar vivo. A partir de aquí, la pregunta ya no es cómo volver a sentir lo que se sentía antes, sino cómo vivir sin necesidad de sentirse de una manera específica para que la vida tenga valor. Y esa pregunta, una vez formulada con honestidad, transforma silenciosamente todo lo demás.
Cuando esta comprensión se asienta, se vuelve evidente algo que antes parecía impensable. La vida no necesita ser constantemente estimulante para ser significativa. No necesita intensidad continua, ni emociones elevadas, ni una narrativa heroica para sostenerse. Gran parte del sufrimiento psicológico moderno nace precisamente de esa exigencia, la idea de que, si no se siente algo especial, entonces algo está mal. Aquí se disuelve una confusión muy arraigada entre motivación y vitalidad. Durante años se cree que estar vivo es estar motivado, estar impulsado, estar orientado hacia un objetivo. Pero esa es solo una forma de vida, no la única. Y para muchas personas, llega un momento en que esa forma deja de ser viable. No porque haya fallado, sino porque ha cumplido su función. Cuando la búsqueda constante se agota, queda una experiencia más desnuda. El simple hecho de estar aquí, respirar, percibir, responder. Y al principio, eso parece poco. Demasiado simple. Demasiado ordinario. La mente, acostumbrada al ruido interno, interpreta esa simplicidad como vacío. Pero con el tiempo, se revela como espacio. En ese espacio, la atención ya no está secuestrada por la necesidad de sentirse de una manera determinada. Se puede experimentar placer sin aferrarse a él, dolor sin dramatizarlo, alegría sin convertirla en objetivo, tristeza sin interpretarla como un fallo. Todo pasa a ser parte de un mismo campo de experiencia que no necesita ser corregido constantemente. Esto no significa que desaparezcan los deseos o las preferencias. Significa que dejan de gobernar la identidad. Ya no definen quién se es ni si la vida tiene sentido. Aparecen y desaparecen como fenómenos naturales, sin exigir obediencia inmediata. Y en esa relación más relajada con el deseo, surge una libertad que no depende de conseguir nada. En este punto, muchas personas se sorprenden al notar que vuelven a hacer cosas que habían abandonado. No por obligación ni por nostalgia, sino por un interés tranquilo. Leer sin buscar inspiración. Caminar sin esperar claridad. Trabajar sin exigir satisfacción constante. Las acciones recuperan su lugar natural, despojadas de la carga de tener que producir bienestar. La psicología rara vez habla de este estado porque no encaja bien en los modelos habituales. No es motivación alta ni depresión. No es entusiasmo ni apatía. Es una forma de equilibrio que surge cuando el conflicto interno se reduce. Y como no es espectacular, suele ser ignorado. Pero es precisamente su falta de espectáculo lo que lo hace sostenible. Aquí, la vida deja de sentirse como un problema a resolver. Se convierte en algo que se vive, paso a paso, situación a situación. No hay una promesa de felicidad permanente, pero tampoco una amenaza constante de vacío. Hay una aceptación activa de la experiencia tal como se presenta, con sus variaciones naturales. Este cambio no elimina los desafíos, pero transforma la relación con ellos. Ya no se viven como interrupciones del camino, sino como parte del camino mismo. No se busca volver rápidamente a un estado emocional ideal, porque se ha comprendido que ningún estado es definitivo. Todo pasa. Todo cambia. Y eso deja de ser un problema. Al final, lo que se descubre es que la pérdida de la motivación antigua no era una señal de decadencia, sino de madurez psicológica. Una invitación a dejar atrás una forma de vida basada en la carencia y entrar en otra basada en la presencia. No mejor. No peor. Simplemente más honesta. Y cuando esa honestidad se instala, la vida deja de necesitar justificaciones. No hace falta que cada día sea especial. Basta con que sea real. Basta con estar aquí, respondiendo a lo que aparece, sin exigirle a la experiencia que sea distinta de lo que es. Eso, aunque parezca poco, es una forma profunda de libertad. Y para quien llega a reconocerla, no hay vuelta atrás.
no porque se haya alcanzado algo superior, sino porque ya no es posible volver a creer completamente en la vieja ilusión de que la vida solo vale cuando se siente intensa. A partir de ahí, todo se vuelve más simple. Y en esa simplicidad, paradójicamente, la vida recupera un peso, una densidad y una profundidad que ninguna motivación forzada podría haber producido.